Hola, hola, saludos cordiales. Continuamos con la resolución de la evaluación formativa de la página 100 y 101 del texto de octavo año básico. Tema número 2, que corresponde a la expresión decimal de números racionales. En el video anterior vimos la clase explicativa y ahora vamos a poner en práctica esos conocimientos. Escribe en número decimal el número decimal correspondiente. En la clase anterior vimos que si es negativo, se coloca el negativo, se coloca el número, el numerador y se mueve la coma a la izquierda tantos espacios como decimal, como ceros haya. Aquí tenemos dos decimales. Si la coma está aquí, movemos 1, 2. Es decir, que aquí va a ir la coma. Por tanto, tenemos que colocar en esos espacios el 0. Nos quedaría así. En este caso es 345 y como tenemos dos ceros, movemos dos espacios, entonces me quedaría 3,45. Aquí tenemos 875, como vimos en la clase anterior, se coloca el numerador y se mueve la coma según los ceros que tenga el denominador. En este caso son 3, entonces sería 1, 2, 3. Aquí iría la coma, por tanto tenemos que añadir un 0. En 79.000 avos vamos a hacer lo mismo. Vamos a mover la coma 3 espacios. Si la coma está aquí, tenemos 1, 2, 3. Aquí va la coma, por tanto tenemos que completar con ceros. De la misma forma, no se olviden, si es negativo se coloca, tenemos 7.893 como numerador y tenemos un solo cero en el denominador, entonces el cero movería un espacio, significa que la coma iría aquí. Continuamos con el numeral 2. Clasifica los siguientes números decimales. Mire, aquí nosotros tenemos que reconocer que cuando un número no tiene ni estos puntos, que significa que continúan, ni son números exactos. Cuando un decimal no tiene puntos, ni el gorrito que podemos decir, el periodo, que significa que se repite, entonces un número exacto. Mire, tenemos este que está aquí, el literal A viene siendo un número exacto, porque no tiene los puntos de consecución. El literal B también es un número exacto porque no vemos que tenga ni un periodo ni los puntos de que continúa. Entonces también el literal B es decimal exacto. En cambio el C es un decimal periódico puro porque vemos que se repite un mismo número y tiene los puntos de consecución, es decir, que continúan. Este C vendría siendo un decimal periódico puro. El D también tiene los puntos suspensivos, que significa que continúan esos números repitiéndose, entonces también es decimal periódico puro. El E también, aunque es negativo, también significa que el 373, aquí sería el periodo, este periodo sería aquí, este periodo sería aquí, ¿ya? Entonces se lee también. Y el F correspondería a un decimal exacto. ¿Cómo lo reconocemos? Porque no tiene los puntos suspensivos o los puntos de continuidad, que nos quiere decir que esos números se siguen repitiendo infinitamente. Completa la siguiente tabla. Se lee 5 décimas. Siempre que nosotros leemos este tipo de decimales, lo leemos, lo podemos convertir en fracción siempre que el número viene siendo el numerador 5 y el denominador es lo que continúa, es decir, 5 décimas. Acá el número es el numerador, sería 76, y como denominador centésimas, es decir, sobre 100. 33 milésimas, entonces sería 33 el numerador y 1000 como denominador. 54 décimas, 54 como numerador y décimas como denominador. Ahora, esta fracción la podemos convertir en decimal. Si sus denominadores son múltiplos de 10, entonces sí lo podemos convertir en decimal
de una manera más rápida, que simplemente es que colocamos el numerador y colocamos la coma moviendo los espacios según los ceros que tenga. Ustedes saben que la coma siempre está al final, entonces si muevo un espacio tendría que ir aquí, por tanto tengo que colocar un cero. Acá también tenemos 76 como numerador y tengo en el denominador dos ceros. Entonces si la coma está al final, 1, 2, la coma quedaría aquí, por tanto tengo que aumentar un cero. En el 33.000avos, lo mismo, pero tengo tres ceros. Entonces 1, 2, 3. Es decir, que tengo que completar esos espacios con cero. 54 décimas. Tiene un cero, muevo una coma, entonces me quedaría así. Contesta las preguntas. ¿Cuántas unidades hay en 100 décimas? Veamos, analicemos la pregunta. En una unidad hay 10 décimas. Entonces, en 100 décimas hay 10 unidades. Lo siguiente es, ¿cuántas milésimas hay en 30 décimas? En 10 décimas hay 1000 milésimas. Entonces, en 30 décimas hay 3000 milésimas. 3000 milésimas. ¿Cuántas centésimas hay en 500 milésimas? Si en 100 centésimas hay 1000 milésimas, por tanto, en 500 milésimas hay 50 centésimas. Continuamos. Transforma las siguientes fracciones decimales y clasifica los decimales obtenidos. Para transformar este decimal, lo podemos dividir. 12 dividido para 5 me daría 2,4 y no tendría un residuo, es decir que sería un decimal exacto. El literal B, 45/36avos, al dividirlo me daría 1,25, también con un residuo de 0, entonces sería también un decimal exacto. 275avos, al dividir me va a obtener un residuo y siempre en el cociente se va a repetir el número, siempre va a ser 2,6 hasta el infinito, que lo represento con esto que me dice que es un decimal periódico puro, que el 6 se repite infinitamente. Entonces, un decimal periódico puro. 19/33avos, al dividir me da 0,57, que se repite mucho el 57 y quiere decir que tiene un periodo y que tiene un residuo. Este de aquí también es un decimal periódico puro. Relaciona con una línea el decimal con su fracción decimal. Por ejemplo, tenemos 2,71, sabemos que se relaciona con este porque tiene dos ceros y muevo la coma y me da acá. El otro, menos 2,717, miren, se relaciona con este porque es negativo y tiene tres ceros y por eso movemos el espacio tres veces y la coma llega allí. 0,27 sería con este porque tiene dos ceros y al 27 ponemos dos ceros y le aumentamos acá. Ese sería, y el restante, este sería con este, son negativos, tiene tres ceros, 1, 2, 3 y ahí colocamos la coma. Transforma los números racionales en fracciones decimales y escribe el número decimal correspondiente. Aquí tenemos que lo podemos simplificar, tiene tercera 3 y tercera 5. Al dividir 3 dividido para 5 me da un decimal exacto porque no tiene residuo, que sería 0,6. 7 cuartos no puedo simplificar, pero si yo divido 7 dividido para 4 me da 1,75, que quiere decir que es también decimal exacto porque no tiene residuo.
El otro es un número negativo, me va a dar el resultado negativo, y si divido 5 dividido para 8, me da 0,625 milésimas, ¿no? Y el otro sería negativo, 7 dividido para 5 me da 1,4, que sigue siendo un decimal exacto porque su residuo es 0. 12/400 es igual a 0,03, es un decimal exacto, y 14/35 nos daría simplificado, si sacamos la séptima, 2/5, y que me daría al dividir un decimal de 0,4. Calcula la fracción generatriz de 25,3. Miren, es un decimal exacto, perdón, un decimal periódico puro porque tiene el periodo que nos dice que el 3 se repite infinitamente. Y nos dice que el paso 1 es colocar el número sin coma, ¿no? 253. O el número hasta donde está el periodo. Menos la parte entera, que sería 25. Esta es la parte entera. Como denominador, tantos 9 como decimales tenga. Como tiene un decimal, un periodo, sería eso. Al restar 253 menos 25, me da 228 novenos, lo cual no se puede simplificar. Continuamos con la página 101. Nos dice, haya la fracción generatriz de cada uno de los números decimales. Tenemos 13 menos 13 menos la parte decimal, que sería menos 1, y tanto 9 como tiene el periodo. Entonces esto me daría, signos iguales se suman, se conserva el signo, me daría 14, menos 14 novenos. Aquí sería 834 porque tengo que colocar el número sin comas o hasta donde termina el periodo, menos la parte entera que es 8, dividido para tantos 9 como periodos tenga, y tiene dos decimales periódicos, y coloco 2 9. Al restar me da 826,99. El otro sería 2116 menos la parte entera, que sería 2, dividido para tantos números periódicos tenga. Entonces hay 3, entonces serían 3 nueves. Al restar esto, me daría 2114,999 avos. El segundo, el último, también es un decimal periódico puro porque tiene sería, como tiene la parte entera 0, sería 7, y como numerador, tanto ceros como decimal periódico tenga. Esta sería la respuesta. Veamos, observa la cartelera y contesta. ¿Qué fracción de la cartelera utilizó la maestra con el cartel figuras geométricas? Mire, todo este es una figura, un cartel. ¿Qué fracción utilizó la maestra? Esta parte la utilizó la maestra y esta parte la utilizó otra persona. Entonces, esta parte correspondería a la mitad, es decir, que en fracción sería un medio. ¿A qué decimal equivale la fracción del cartel? Esta fracción sería, en decimal, sería 0,5. Si dividimos 1 dividido para 2 me da 0,5, un decimal exacto. ¿Qué fracción de la parte que queda de la cartelera utilizó Susana para su figura? Mire, de la parte que quedó, este es el 50, la mitad, y esta es la otra mitad. De aquí ha utilizado, mire, más o menos lo han dividido en 3 partes, y ella utilizó entonces una de 3 partes, un tercio. ¿A qué decimal equivale la fracción utilizada por Susana? Se equivaldría a 0,3.
¿A qué fracción del total de la cartelera equivale lo que utiliza Susana? Mire, si aquí hay esta parte que es la mitad, se divide en 3 partes y la otra mitad en 3 partes, entonces Susana, y esto de aquí sería un total de 6, Susana ha escogido una sola parte, entonces sería un sexto. Continuamos. Completa la tabla con los números racionales que represente cada ficha del Tangram. Tenemos que el 1, miren, el 1 representa un cuarto, porque mire, si nosotros ponemos aquí es la mitad, si lo cortamos aquí, repartimos en cuatro partes, entonces sería un cuarto. El 2 también representa un cuarto, porque si se dan cuenta, esta es una parte, esta es otra parte, si estaría aquí sería otra parte, serían 4 partes. El 3 representa 1 de 16. ¿Por qué es 1 de 16? Porque aquí tenemos, aquí mire, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6 y aquí habría 3 y 3. Entonces sería 1 de 16. El 4 también 1 de 16 partes. El 5, a ver, el 4, no, el 4 sería un cuarto porque también está utilizando 2 partes. Aquí sería un cuarto. Borremos aquí. Un cuarto. El 5 sería 1 de 16, mire, porque es pequeño. 1 de 16, que el total serían 16 partes pequeñas. Un octavo sería el 6, mire, el 6, porque sería un octavo. El 7 sería también un octavo que representa, esto representa lo mismo que esto si lo unimos. Un octavo. Ahora nos dice que lo convertamos en decimal. Un cuarto es el 0,25 en decimal. Otro, aquí también tenemos un cuarto, 0,25. Un 16avo es 0,625. Un cuarto ya vimos que es 0,25. Un 16avo es 0,625. Un octavo sería 0,125. Si ustedes dividen esa fracción, les va a dar ese decimal, todos exactos. Y un octavo, otra vez que se repite, 0,125. Si ustedes suman todo esto, le dará la unidad. ¿Cómo lo hicimos? Porque se supone que si nosotros repartimos todos estos datos de este tamaño, nos da 16 pedacitos así. Y lo vamos analizando así. Calcula la fracción generatriz de cada uno. Este es un decimal exacto y el decimal exacto simplemente se coloca el numerador, el número sin decimales y el denominador el 1 con tantos decimales tenga. Lo mismo aquí, tenemos un decimal exacto porque no tiene puntos suspensivos ni el periodo. Y como denominador el 1 con cuántos decimales tiene. Tiene 3 decimales, le vamos a poner 3 ceros. El de aquí sí es un decimal periódico puro, que lo voy a colocar el número hasta donde termina el periodo, menos la parte entera, que es 2, esta es la parte entera, dividido con tantos 9 como periodo tenga, y tiene 2 cifras en el periodo, y ese 214 menos 2 me daría 212,99 avos. Esta sería la respuesta. La E, el numerador, el número, y como denominador tendríamos el 1 con tantos decimales tenga. Este que está aquí es negativo, el numerador sería el número sin coma, sin decimal, y como denominador el 1 con cuantos decimales tenga, y tenemos 4 decimales. Y por último, estos puntos suspensivos me dicen que es un periodo. Como se repite el 4, sabemos que es un periodo tiene. Y este que está aquí sería 2, sería 24, menos la parte entera que sería 2, y
dividido por tantos 9 como decimal periódico tenga y tiene un solo decimal. Se suman, me daría menos 26 novenos. Muy bien, eso sería la página 100 y 101 y se preparan para el tema número 3, que viene siendo el siguiente video. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Espero que les sirva la información que les estoy compartiendo.